En este punto, probablemente nunca encontraremos la ciudad de Atlántida real de los mitos antiguos, o la ciudad de oro, El Dorado, pero nadie puede decirnos que no la busquemos, ¿cierto? Por supuesto, quizá todos estos lugares son solo mitos y leyendas, que alguna alma brillante soñó y escribió sobre ellas en alguna novela. Estas solo eran vuelos de nuestra imaginación, pensamientos sobre las maravillas que el mundo pudiera tener. Pero realmente existen lugares que alguna alma pobre creó para hacer que sus aventuras en alguna tierra lejana pudieran ser más excitantes, y no hay problema con eso. Pero algunas de las cosas que los exploradores modernos han descubierto realmente te hacen preguntarte sobre si esos fueron lugares reales. Algunas de esas ciudades perdidas han sido encontradas. Entonces, si fueron reales, pudiera significar que otras leyendas incluyan algo de verdad en ellas. Número 1. Pablo Petri. Situada en el extremo sudoriental del Peloponeso, las ruinas de Pablo Petri datan de la época micénica, concretamente de un periodo entre el 1600 y el 1100 a.C., y fueron descubiertas por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Cambridge, que también trazaron su geografía con sus calles, edificios y tumbas. A pesar de estar protegida por la UNESCO, Pablo Petri se ve hoy amenazada por las anclas de los barcos de arrastre, los turistas y los cazatesoros. Número 2. Chichén Itzá, México. La más majestuosa de las ciudades mayas se halla a unos 100.000 kilómetros de Mérida. El sitio arqueológico cubre un área de 6,5 kilómetros cuadrados y cuenta con las dos zonas arquitectónicas. La sur, que se remonta al siglo VII con construcciones de estilo maya Puc, y a la zona central, construida desde la llegada de los toltecas alrededor del siglo X. Entre sus edificaciones más destacadas están el castillo o pirámide de Kukulcán, el caracol, el templo de los guerreros con sus 1000 columnas y el juego de pelota. Número 3. Persépolis. La capital del imperio persa fue saqueada y quemada por Alejandro Magno en el 330 a.C. tras un día de borrachera. Se construyó en el 518 a.C. no por esclavos, sino por obreros provenientes de Babilonia, Caria, Jonia o Egipto. Asombrada por sus impresionantes palacios, jardines paradisíacos y puertas monumentales. Por razones que aún se desconocen, lo único cierto es que la causa de la destrucción fue un voraz incendio que consumió casi toda la ciudad. Para muchos historiadores, este incendio fue el principio del fin de uno de los pueblos más prósperos de la antigüedad, los persas, que en más de una ocasión desafiaron el gran poderío militar e intelectual que ostentó Grecia durante siglos. Esa esplendorosa capital, que desde su fundación recibió el título de Puerta de todas las naciones y que se mantuvo en pie durante más de 200 años. Número 4. Pompeya, Italia. Una voraz erupción volcánica en el año 79 después de Cristo desapareció completamente la ciudad de Pompeya de la historia y la geografía romana. El 24 de agosto, el volcán Vesubio entró en actividad eruptiva y sepultó por completo a la ciudad de Pompeya, Herculano y Estavia, al sur de Italia, según las cartas de Plinio el Joven, único registro de este hecho. El día comenzó normalmente, y a medida que transcurría la mañana, una extraña nube, por su aspecto y tamaño, apareció en el cielo de Pompeya, sin que se pudiera ver claramente de dónde provenía, pero sí lograban definir que se parecía a un pino. En ese momento, el coloso comenzó a emitir gases, polvo y cenizas a la atmósfera, con una altura de más de 30 kilómetros de altura, con un tiempo aproximado de 2 días. Número 5. Teotihuacán, México. Imponente metrópoli, situada en el altiplano mexicano, fue construida en el siglo II a.C. Su máximo apogeo llegó en el 450 a 650 después de Cristo, alcanzando los 85.000 habitantes. Si por algo destaca Teotihuacán es por sus pirámides, que se construyeron entre los años 1150 después de Cristo. Su declive llegó entre los años 650
a 750 después de Cristo. En el 750 sufrió incendios y saqueos que llevaron a sus habitantes a abandonarla. Fue la ciudad más poblada que existió en todo el continente americano en la época prehispánica, durante el periodo clásico, explica el especialista. Fue una ciudad muy cosmopolita donde convivió gente de muchos orígenes étnicos, atraída porque el lugar ofrecía muchas oportunidades. Al principio se dedicaron a la agricultura, pero después fue cambiando a la producción artesanal y el intercambio. Número 6. Tikal, Guatemala. El parque es una joya arqueológica que permaneció como un misterio después de haber sido abandonada por los mayas hace más de 1000 años. Pasó desapercibida durante siglos cubierta por la selva. La historia señala que de aquel lugar había una leyenda que se escuchaba entre los indígenas. Hablaban de una ciudad perdida en la que sus ancestros habían alcanzado un alto desarrollo cultural. Sin embargo, solo fueron palabras hasta 1848, cuando la leyenda pasó a ser un periodo de sorprendentes descubrimientos. El hallazgo se le atribuye a Ambrosio Tut, un hombre que no era arqueológico ni investigador, sino más bien un vendedor de chicles que vio a la distancia los picos que salían de algunos templos. Su reacción fue correr a platicar con Modesto Méndez, el entonces gobernador de la provincia de Petén, para contarle lo que miraba. Número 7. Chan Chan, Perú. Su nombre significa sol resplandeciente. Es una ciudad precolombina construida en adobe. Se levantó en el año 850 a.C. por los Chimú y posteriormente el imperio inca la conquistó. Durante la época del virreinato de Perú de 1532 a 1821, Chan Chan fue saqueada y destruida ante la creencia que entre sus muros y pirámides se escondía un gran tesoro. Los muros de Chan Chan son una maravilla para la vista. Todos ellos están delicadamente decorados con altos relieves en los que se muestran cosas del día a día de la cultura chimú, sobre todo relacionados con la naturaleza, olas, pájaros, peces. Los chimús reinaron con gran poderío desde este lugar y también utilizaron sus alrededores para actividades del día a día y rituales de sacrificio. De hecho, en el 2018, a tan solo unos kilómetros de Chan Chan, un grupo de arqueólogos descubrió 140 esqueletos de niños y 200 crías de llamas, de los que se cree que fue el mayor sacrificio infantil conocido en toda la historia. Número 8. Petra, Jordania. Petra es conocida como la ciudad perdida porque, si bien su historia se remonta a la época de los nabateos en el siglo VII a.C., en la Edad Media ya fue completamente abandonada y no fue descubierta por los occidentales hasta principios del siglo XIX. La capital del antiguo reino nabateo forma parte de las 7 maravillas del mundo moderno. Fue excavada y esculpida en la roca hacia finales del siglo VI a.C. por los edomitas. Los nabateos la conquistaron en el siglo VIII a.C. y con ello llegó a su máximo apogeo. Los terremotos y los cambios en las rutas comerciales hicieron que fuera abandonada por sus habitantes en el siglo VI después de Cristo y cayó en el olvido. El explorador suizo Jean-Louis Burchard la redescubrió en 1812. Número 9. Tiahuanaco, Bolivia. Tiahuanaco está situado en La Paz, al sudeste del lago Titicaca, donde poseía un puerto. Fue el centro de la cultura preincaica que va desde el 1580 al 1000 a.C. y destaca por su arquitectura decorada con relieves. Tenía unos 300.000 habitantes que la abandonaron debido a un drástico cambio climático. Testimonios de una gran civilización en América del Sur se encuentran en las ruinas de Tiwanaku, descubiertas en las cercanías del pueblo moderno del mismo nombre, situado a poca distancia de las orillas del Titicaca. Parte de la ciudad está en tierra y parte se encuentra bajo las aguas del lago sagrado, envueltas en el más grande misterio. Las ruinas que representan la nación que habitó la altiplanicie actualmente boliviana en tiempos muy remotos adquirieron un grado superior de progreso en las artes y en la industria. La arquitectura, como puede apreciarse en la Puerta del Sol,
y en los vestigios del templo de Kalasasaya estaba muy adelantada. Se empleaban inmensos bloques de granito en las construcciones. Número 10. Mesa Verde. Está situado en la parte suroeste de Colorado, Estados Unidos, y destaca por las viviendas construidas bajo salientes rocosos y en cuevas poco profundas. Los Anasazi la abandonaron en el año 1300 por razones desconocidas, emigrando a zonas de Nuevo México y Arizona. Actualmente forma parte del Parque Natural de Mesa Verde. La historia de esta zona se remonta hasta el año 550 después de Cristo, cuando varias comunidades de Anasazi se trasladaron hasta Mesa Verde procedentes de la región de Four Corners. Aquí construyeron sus viviendas y poblados, primero en las mesetas y siglos más tarde, no se sabe el motivo, en cuevas naturales situadas en las paredes de los cañones. Los Anasazi tenían grandes habilidades para la caza, artesanía, recolección de plantas y construcción, por lo que se puede decir que eran grandes ingenieros de su época que utilizaban todos los recursos de la naturaleza para su supervivencia. Número 11. Machu Picchu, la ciudad perdida de los Incas, Perú. En el territorio de Perú hallamos uno de los destinos más enigmáticos del planeta, las ruinas de Machu Picchu. Este mágico lugar ha cautivado a sus visitantes durante siglos y los científicos están fascinados por sus misterios. Su encanto y misticismo son tan marcados que recientemente se lo ha escogido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Las leyendas y los mitos indican que Machu Picchu, término quechua que significa vieja montaña o cumbre mayor, fue venerado como lugar sagrado. Además, se sabe que el Machu Picchu era un observador astronómico. En el mediodía, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, el sol cae directamente sobre el pilar, no crea ninguna sombra. Número 12. Hattusa, Turquía. La antigua capital del imperio hitita está situada en el centro de Anatolia, junto al río Kizil-Irmak. Su etapa de esplendor comprende el periodo que va de 1420 a 1200 a.C. Con el fin de la Edad de Bronce, acabó destruida y abandonada por sus cerca de 50.000 habitantes, fue redescubierta a principios del siglo XX.